Bueno, habíamos quedado en la parte de argumentos del autor y la autora. En este apartado vamos a organizar el texto del autor en 2 o 3 partes, o sea, en 2 o 3 argumentos, y vamos a explicarlas, esas partes, en orden. Es importante esas partes que vamos a explicar, organizarlas con números, o sea, en primer lugar, en segundo lugar y por último. Y lo que tenemos que hacer es identificar los argumentos con los cuales el autor o la autora defiende su postura sobre el problema planteado, es decir, sobre la cuestión, ¿no? Digamos, tenemos, como habíamos visto, una cuestión que era una pregunta, una problemática social, una respuesta que es una hipótesis, y sobre esa hipótesis, como hay desacuerdo, hay argumentos. Esos argumentos tienen la finalidad de convencer a otros de que esa hipótesis es la correcta y no otra. Para hacer esto hay 2 maneras, o más, pero básicamente 2. Una de ellas es utilizar estrategias argumentativas, o sea, las estrategias argumentativas son formas de argumentar que se repiten, es decir, que tienen una estructura que sirve como método para argumentar. Por ejemplo, el ejemplo es una estrategia argumentativa y consiste en mostrar un caso concreto que demuestra la hipótesis. Por ejemplo, si yo digo que, si digo como hipótesis que los medios de comunicación reproducen una ideología patriarcal, un ejemplo que demuestra esa hipótesis sería hacer referencia a alguna publicidad que de hecho presente valores consistentes con el patriarcado, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si la hipótesis es los medios de comunicación tienen intereses políticos y yo pongo como ejemplo en el 2015 el canal C5N puso en el Zócalo, ganó Scioli por amplia diferencia, cuando todavía no estaban los resultados y de hecho finalmente no ganó por amplia diferencia ni ganó tampoco. Por el contrario, un último ejemplo podría ser en el año 2015, cuando fue el debate presidencial, en el canal 13 pusieron una encuesta que decía quién ganó, la pregunta de la encuesta era quién ganó el debate, y como en el canal 13 y como solamente votaban los que tenían la aplicación de canal 13 o de Clarín, el resultado daba que el 95% o 90% de la gente había votado que Macri ganó el debate presidencial. Bueno, eso sería un ejemplo de intereses políticos, por un lado en C5N, por otro lado en Canal 13 o Clarín. Bueno, esos son los ejemplos, ¿sí? Los autores usan ejemplos, a veces sí, a veces no. Es más común que aparezcan ejemplos en los textos periodísticos que en los textos académicos, porque en realidad un ejemplo propiamente no es un argumento muy potente, digamos. El ejemplo es un caso, ¿no? Entonces, el hecho de que exista un caso de algo no implica que eso sea universal, ¿no? Que eso valga para todos los casos. Pero bueno, sigue siendo una estrategia que sirve para convencer. En segundo lugar, otra de las estrategias argumentativas más utilizadas es la cita. La cita es algo más simple, simplemente es que alguien utilice palabras de otro para fundamentar su hipótesis, de una autoridad, ¿no? Por ejemplo,
Veamos en el texto mismo que hay. En el texto mismo de Vega Montiel, que lo tenemos acá, en los argumentos del autor, fíjense después en el texto, en el primer párrafo, la autora se refiere a la teoría feminista y también cita a la ONU. Entonces, la cita que está en el texto fuente la escribimos de esta manera. Para fundamentar su hipótesis, Vega Montiel se apoya en primer lugar, acá está el número que es importante, en la teoría feminista, y en el texto se refiere a Morós, Brasileiro y Torres, que fue tomada en los instrumentos jurídicos de gran parte del mundo. En particular, hace referencia a la definición de violencia de género que propone la ONU, y acá la señalamos. Entonces, la cita es principalmente una cita de autoridad. Hay una forma de citar algo que no sea por autoridad, pero no es la forma en la que se usan los textos. Cuando encontremos una cita, vamos a encontrar a veces comillas. Por ejemplo, la autora puede decir, en este caso cabe recordar las palabras de dos puntos, comillas, ¿sí? Pueden haber comillas también, ¿no? Por ejemplo, puede decir tal autor dice que y después no usar comillas. Eso sería una cita indirecta. Y la cita con comillas es una cita directa. No es tan relevante esta diferencia, pero bueno, a veces la mencionan. La cita directa es la que es textual y la que reproduce directamente las palabras de otro autor, y la cita indirecta es la que no es textual, que puede haber variaciones. Bueno, otra de las estrategias argumentativas es la definición, que es cuando el autor da características esenciales, habría que aclarar, sobre un concepto. Acá, por ejemplo, la autora utiliza la cita y la definición al mismo tiempo en el mismo párrafo. Cuando nos referimos a la violencia de género contra las mujeres, cuando dice estamos recurriendo a, lo que está haciendo es apoyarse en la teoría feminista. No es exactamente una cita, en el sentido de que no copia un fragmento de alguien y lo pone en su texto, pero es algo muy similar. Es una referencia de autoridad, podríamos decir, ¿no? Dice, estamos recurriendo a, ¿no? Y al citarlo así, está tomándolo como una autoridad, porque dice concepciones científicas que han sido ampliamente definidas por la teoría feminista y que son recuperadas por los instrumentos jurídicos de derechos humanos de las mujeres vigentes a nivel global, regional y local. Punto. Acá lo que hay es una referencia o cita de autoridad. La Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que en su artículo primero define a esta. Dice que en su artículo primero define a esta. Si se fijan, tenemos al mismo tiempo una definición y una cita. Es decir, la autora está citando a la ONU y está citando en particular un artículo que contiene una definición. Entonces, define a esta como la violencia que se encuentra dirigida contra la mujer por el hecho de serlo. Bueno, y acá está la definición. En nuestro texto lo que hicimos fue resumir de alguna manera, señalar qué estrategias usó y cómo las usó, y poner la información que sea más importante. Para empezar los argumentos, ponemos una introducción. Yo puse esta, pero hay muchas formas, ¿no? Podría decirse para comenzar su argumentación, o en primer lugar directamente, ¿no? En primer lugar, Vega Montiel, se podría poner así también.
Bueno, ese es el primer argumento. El problema es que no siempre vamos a encontrar estas estrategias argumentativas. De hecho, en el texto de Vega Montiel, en el segundo y en el tercer argumento, no usamos o no encontramos estrategias argumentativas, y por eso tuvimos que recurrir a otro método, que es el método que acá puse como dividir el texto en 2 o 3 partes y explicarlas. ¿Qué quiere decir esto? En el manual, acá en este texto, lo que tendríamos que hacer es, más allá de que usemos, de que reconozcamos las estrategias o no, tenemos que dividir el texto en partes. Por ejemplo, acá hay una parte que está separada por un punto y aparte y por un subtítulo. Acá empieza otra parte. Entonces tenemos parte 1, parte 2, parte 3 y parte 4. En el medio, acá en este subtítulo que es muy grande, vamos a encontrar 2 partes. Darse cuenta de dónde empieza una parte y dónde termina y dónde empieza otra parte es algo que lo da la práctica, pero hay formas de identificarlas. Unas son los subtítulos, otras son las estrategias. Por ejemplo, si empieza con un ejemplo y cuando termina ese ejemplo, empieza otra parte, ¿sí? Porque se terminó la parte del ejemplo. En este subtítulo, que es muy grande, hay 2 partes, ¿no? De hecho, una es la que usamos como segundo argumento y otra es la que usamos como tercer argumento. En nuestros argumentos de este texto lo dividimos así. Esta parte no la consideramos para la argumentación. ¿Por qué? Porque es una introducción y porque tiene la cuestión. Entonces no la consideramos como argumentación. Esta sí, esta parte sí. Todo esto es el primer argumento de la autora, que es una forma de apoyarse en teorías científicas. Esta parte que va desde acá hasta acá podría ser, más o menos, ¿sí? Más o menos esta parte, la usamos como segundo argumento. ¿Por qué como segundo argumento? Vamos a los apuntes. En segundo lugar, acá no puse la autora porque ya lo había puesto antes, Vega Montiel, analiza el modo en el cual los medios y las nuevas tecnologías representan a la mujer. Según la autora, estos, o sea, los medios y las nuevas tecnologías, la muestran a través de papeles estereotipados que la reducen al espacio privado. Espacio privado quiere decir la casa, el cuerpo, el cuidado del cuerpo. Por ejemplo, el hecho de que la mujer esté relacionada con el cuidado de los hijos y de la familia en general, es algo propio del espacio privado, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la casa, con el cuidado del cuerpo, con la alimentación, con la limpieza, etc., es el ámbito privado. Entonces, vulnerabilidad, sumisión, adscripción al espacio doméstico, objeto sexual, la sexualidad también forma parte del espacio privado, o interesada en productos de belleza y limpieza. Es decir, según esta autora, los medios de comunicación asocian a la mujer exclusivamente y principalmente a todas esas características y a todos esos espacios de la vida. Y no la asocian a básicamente el espacio público, que es la posibilidad de participar como agente social y político. ¿Esto dónde lo dice? Lo dice acá. Entonces, todo esto, básicamente, en toda esta parte, dice lo que resumimos ahí. ¿Por qué esto constituye un argumento? Bueno, porque si se acuerdan, la hipótesis de la autora era los medios contribuyen
a profundizar la violencia de género o no contribuyen o no son aliados de las mujeres en la defensa de los derechos de la mujer. Entonces, ¿de qué manera esto constituye un argumento? Bueno, porque supongamos lo siguiente, la autora dice, esa hipótesis, dice, los medios contribuyen a la violencia. Nosotros le preguntamos, ¿por qué contribuyen a la violencia? Bueno, porque asocian a la mujer al espacio privado, la reducen a un objeto sexual o a alguien solo interesado en productos de belleza y limpieza, la convierten en un no agente, digamos, le quitan la agencia, o sea, la convierten en alguien pasivo. Y si la convierten en alguien pasivo, indirectamente podríamos decir que contribuyen a que la violencia contra la mujer en la sociedad se justifique. Punto. Por el contrario, no la muestran como agente social y político. Es decir, no la muestran básicamente como agente, ¿no? Como alguien capaz de actuar. Le quitan la capacidad de actuar y la reducen al espacio privado. Bueno, ese es el segundo argumento. El tercer argumento lo sacamos de la parte siguiente. Lean toda esta parte y vean que, vamos a leer la última oración, dice, cada día corroboramos que la representación de las mujeres en el discurso de los medios de comunicación tradicionales reproduce estereotipos sexistas, etcétera, etcétera, lo que dijimos recién. Concentrada solo en la compra de artículos de moda y belleza. En contraste, no es latente el interés por visibilizar su participación y su poder como agentes sociales en la esfera política, bla. Punto. Acá termina. ¿Cómo nos damos cuenta de que termina? Porque dice, en este contexto, y por la forma en la que está escrito, parece que va a empezar con otro argumento, ¿no? Va a empezar a hablar de otra cosa. ¿De qué otra cosa? Bueno, en este contexto llama la atención el tratamiento que reciben las informaciones relacionadas con la violencia de género en los programas de noticias. Entonces, si acá habló de cómo los medios representan a la mujer y cómo no la representan, a partir de acá empezó a desarrollar todo esto, digamos, no cómo tratan a la mujer, sino cómo tratan a la violencia de género en particular. Entonces podríamos decir que ese es un argumento más general, más indirecto, porque el hecho de que los medios representen a la mujer de tal manera contribuye indirectamente a que pase tal cosa en la sociedad, por un lado, y por otro lado este argumento es más directo, es decir, habla directamente de cómo los medios de comunicación representan la violencia de género y cómo justifican la violencia de género en sí misma. Entonces se entiende la diferencia entre representar a la mujer asociada a la casa y a los cuidados de la familia y a la sexualidad y etcétera. Eso es una cosa. Y otra cosa es cuando directamente hablan de la violencia de género. Son dos argumentos diferentes, uno más general, uno más particular. En este contexto llama la atención el tratamiento que reciben las informaciones relacionadas con la violencia de género. Después dice, la evidencia señala que se podría considerar que son algunos ejemplos. Yo directamente lo armé como un argumento único, pero se podría considerar que son algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando los medios tratan a la violencia de género, la encabezan o presentan la información con titulares escandalosos. Se podría considerar como un ejemplo. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que los medios de comunicación no tratan la violencia de género como un problema político, no sé si lo habíamos dicho, pero político en el sentido de relacionado con la jerarquía que existe en nuestra sociedad, no con los partidos políticos, sino con la política como problema. Segundo, las fuentes de información son principalmente las instituciones y las mujeres víctimas,
Con eso se refiere a que el problema aparece personalizado, ¿no? Aparece como algo que le sucede a individuos y no a la sociedad. Creo que cuando dice instituciones se refiere a instituciones no gubernamentales. Tercero, las noticias tienden a excusar al agresor con frases como estaba obsesionado, estaba enamorado, estaba bajo los efectos de las drogas, cuando la verdadera razón que subyace la actuación de los agresores es la desigual distribución del poder que existe entre hombres y mujeres. Ahí hay algo relevante del texto, que es que la autora considera que la causa de la violencia de género es la desigualdad de género. Cuando los medios dicen estaba obsesionado, estaba enamorado, estaba bajo el efecto de las drogas, lo que están haciendo es quitarle responsabilidad a la persona que comete un cierto delito, ¿no? Estaba obsesionado, lo que quiere decir es no actuó racionalmente porque estaba condicionado por sus impulsos y entonces eso le quita responsabilidad, le quita culpabilidad, ¿no? Como alguien, lo mismo si estaba enamorado, es, bueno, estaba enamorado, entonces no pudo medir sus actos, estaba bajo los efectos de las drogas, quiere decir estaba drogado y no se dio cuenta de lo que hizo, ¿no? Lo mismo hay otras frases que suelen relacionar al hombre masculino con la animalidad, ¿no? Básicamente eso es un dispositivo argumentativo que usamos las personas, digamos, para defender o para proteger a la humanidad del mal, ¿no? Digamos, siempre que pasa algo horroroso, algo feo, se lo atribuimos a la parte animal, cuando en realidad es propio de lo humano, ¿no? Bueno, último, a las mujeres víctimas comúnmente se les retrata con tomas de primer plano y con voz distorsionada, lo que las vuelve protagonistas de una cobertura sensacionalista. Este tipo de programas televisivos no contribuyen al debate y la reflexión, tratan la violencia de género como fenómeno aislado y natural. El discurso de dichos programas constituye una parte del problema. Bueno, esta es la explicación de este último argumento, que el resumen sería cómo los medios tratan la violencia de género. En resumen, ¿cómo la tratan? Bueno, desresponsabilizan a los hombres o desresponsabilizan a los culpables y ocultan la causa, que es la desigualdad de género, ¿no? Entonces señala algunas características del modo en que los programas de noticias presentan la violencia de género. La información aparece de manera frívola y discriminatoria. Las mujeres víctimas son su principal fuente, que aparece en primer plano y con voz distorsionada, lo cual lo reduce a un hecho personal o individual. Y las noticias excusan al agresor haciendo énfasis en sus emociones o por haber ingerido drogas. De esta manera, los programas no contribuyen al debate, etc. Bueno, esos son los argumentos. Vamos a pasar al análisis ideológico. El análisis ideológico consiste en relacionar al autor o a la autora de manera positiva o negativa con ciertas ideas, ¿no? Entonces, si vamos a relacionar a esta autora de manera positiva, es decir, que está de acuerdo con cierta idea, vamos a poner defiende, se acerca o está a favor, ¿no? Si vamos a relacionar a esta autora de forma negativa con cierta idea, vamos a poner está en contra, critica, se aleja, es crítica y otras frases que se les ocurran, ¿no? En este punto hay que tratar de identificar respecto de qué ideas el autor o la autora
están a favor y en contra. En el cuadro tenemos algunas como ejemplo, pero pueden agregar más. ¿De dónde sacamos estas ideas o estas frases? De los textos. ¿Sí? Los textos que tienen en los exámenes y en el libro suelen estar relacionados con estas ideas, de manera positiva o negativa. Entonces, los textos que hablen de redes sociales o nuevas tecnologías van a ser, por ejemplo, críticos, van a considerar que las nuevas tecnologías estupidizan a la humanidad, que las nuevas tecnologías, es decir, ahí están en contra. O también lo contrario, podrían haber algún texto que diga que las redes sociales mejoran las relaciones entre las personas, y hay un infinito de posibilidades, ¿no? Básicamente, digamos, los autores van a estar a favor, o van a ser críticos, o van a estar en contra de alguna de estas ideas. Los textos que traten sobre redes sociales o tecnologías, vamos a utilizar este concepto, ¿no? Los que después básicamente todos podemos relacionarlos con el capitalismo, pero principalmente los textos que planteen que los medios tienen intereses económicos, ¿no? Incluso este texto también, porque vieron que dice que los medios son sensacionalistas, no tratan el problema de la violencia de género como tal, sino como un hecho policial, es decir, como un hecho llamativo, ¿no? Entonces, ¿por qué lo tratan como un hecho llamativo? Porque de esa manera atrae más al público, ¿no? Y si atrae más al público, hay más audiencia, hay más ingresos por publicidad, y entonces eso se da en el sistema capitalista, donde los medios de comunicación son empresas que tienen un interés de lucro. Feminismo e igualdad de género, por ejemplo, el texto de Vega Montiel está a favor, defiende, o se acerca, no podríamos decir, porque no es que se acerca, sino que directamente lo defiende. Entonces, defiende el feminismo o defiende la igualdad de género. Esto lo podemos usar en los textos que tengan que ver con este tema. Si es conservador o progresista, es un tema complejo, pero básicamente podríamos resumirlo diciendo que si alguien es progresista, quiere que haya más derechos para más personas. Y si alguien es conservador, quiere que haya menos derechos para menos personas, ¿no? Hay muchas formas de definir esto, pero bueno, básicamente, ¿por qué lo ponemos acá? Digamos, si alguien está a favor de la igualdad de género y del feminismo, por ejemplo, podríamos decir que es progresista, ¿no? Si alguien dice que la pobreza es un problema porque es injusta, es progresista. Si alguien dice que la pobreza es un problema porque genera delincuencia, es conservador, ¿no? Bueno, periodismo independiente lo usamos en los textos que critiquen a los medios por no ser objetivos o por depender de intereses económicos o políticos. ¿Por qué lo usaríamos ahí? Bueno, porque diríamos, bueno, el autor defiende un periodismo independiente. ¿Por qué? Porque está en contra del periodismo cuando depende de intereses políticos o económicos. Medios masivos de comunicación, básicamente los medios masivos quiere decir los medios más poderosos, ¿no? Entonces los autores van a estar a favor o del lado de los medios masivos de comunicación o en contra o ninguna de las dos, ¿no? Pero bueno, suele pasar que los autores se posicionan en contra de los medios masivos de comunicación porque como son empresas tienen intereses políticos, económicos y es algo propio de los medios masivos, ¿no? No es una característica que puede estar o no, sino que siempre está para algunos autores. Movimientos de izquierda lo pusimos porque hay algunos textos que directamente en las notas al pie dicen, este autor, digamos, pertenece a movimientos de izquierda. Bueno, y etcétera. ¿Qué se le puede poner acá? Cualquier cosa, ¿no? Lo que se encuentra en el texto que sea relevante, lo ponemos. Por ejemplo, en el texto de Vega Montiel,
vamos a hacer hasta acá, que es la ideología. En cuanto a su ideología, se presenta como, es decir, está a favor de, sería lo mismo, defensora de los derechos de las mujeres y se posiciona en contra de la estructura patriarcal de la sociedad. Si se fijan, acá usamos un concepto, defensora de los derechos de las mujeres, otro concepto, estructura patriarcal, y tercero, también se opone al interés sensacionalista que tienen los medios frente a los hechos socialmente relevantes. Esto no lo sacamos del cuadrito, lo pusimos porque lo menciona el texto.